Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Diego y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el conjunto de números reales. Muy bien, en este video voy a utilizar mucho la palabra denotar. Denotar significa representar algo con un símbolo o un signo. En este caso vamos a estar denotando al conjunto de números reales con estos 5 símbolos que vemos aquí. Este símbolo de aquí denota al conjunto de números reales. Este símbolo de acá denota al conjunto de números naturales. Este símbolo de acá denota al conjunto de números enteros. Este de aquí denota al conjunto de números racionales y este de acá denota al conjunto de números irracionales. Del primer conjunto del que vamos a hablar va a ser el conjunto de los números naturales. Este conjunto de aquí fue el primero que se creó. El problema y necesidad que vienen a resolver los números naturales es el poder contar las cosas. Por ejemplo, cuando en la antigüedad se comían una manzana, tenían que primero hacerlo todo en una piedrita. Aquí tenían una piedra y ellos se comían una manzana, o por ejemplo, digamos que querían contar ovejas. Aquí tenemos una ovejita. Esto es una ovejita. Tienes aquí los ojitos, tienes aquí las patitas. Entonces ellos, los granjeros, para poder contar las ovejitas, tenían que en su piedra grandota tallarlas. Cogían pintura blanca y comenzaban a tallar una ovejita, un palito. Si tenían dos ovejitas, ¿qué hacían? Dos palitos. Si tenían cuatro ovejitas, ¿qué hacían? Pues en su piedra, asimismo, contaban uno, 2, 3 y 4. Y aquí tallaban un palito, dos palitos, tres palitos y cuatro palitos. Esto de aquí desapareció. ¿Por qué? Porque lo hicimos mucho más fácil. Inventamos los números naturales. Denotamos al conjunto de números naturales con este símbolo. Y los números naturales son iguales a, empezando con el 1, hasta el infinito. 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Para poder representar a un conjunto, lo encerramos entre corchetes. Entre corchetes. De esta manera ya podemos decir que este es el conjunto de los números naturales. Claro, también lo podemos representar en la recta numérica. Ahora, los números naturales, estos números tienen dos propiedades. Una propiedad nos dice que si sumamos el número 1 a cualquier número natural, ya sea, por ejemplo, el 6, si le sumamos el número 1 a cualquier número natural, esto nos va a dar el número natural que le sigue, en este caso 7. Asimismo con el 7. Yo puedo decir 7 más 1 es igual a 8. Es el número que le sigue. 8 más 1 es igual a 9. Y así infinita cantidad de veces con cualquier número natural. Luego existe otra propiedad, la cual nos dice que si sumamos o multiplicamos cualquier número natural por cualquier número natural, eso nos va a dar otro número natural. Por ejemplo, si aquí yo digo 6 por 2, ¿esto qué nos va a dar? 12, otro número natural. Si aquí decimos 2 más 2, ¿esto qué nos va a dar? Otro número natural. Esta propiedad de los números naturales nos indica que si sumamos o multiplicamos cualquier número natural por cualquier número natural, nos va a dar otro número natural. Pero existe una contraria, que viene cuando restamos o dividimos
números naturales. ¿Qué sucede si decidimos restar, por ejemplo, 3 menos 1? ¿Cuánto es 3 menos 1? Tienes 3 manzanas y te comiste una, te quedan 2. 2 menos 2. Tienes 2 manzanas y te comiste 2. ¿Cuántas te quedan? 0. Pero si tenemos 3 manzanas y nos comemos 4 manzanas, eso de ahí no tiene sentido. Nace una incógnita. Nace un problema que no podemos terminar de definir esto. No sabemos cuánto es 3 menos 4. Y como no podemos terminar de definir esto, ¿qué hacemos? Inventamos algo nuevo para resolver este problema. Y no solamente para resolver este problema, sino también para resolver problemas como establecer grados bajo cero. Por ejemplo, menos 1 grado, menos 2 grados, menos 3 grados. Ahí es cuando nace el conjunto de los números enteros. Entonces, denotamos al conjunto de números enteros con este símbolo, z con 2 líneas. Los números que abarca el conjunto de números enteros son el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, también dentro del conjunto de números enteros existen los números naturales. O sea, también aquí existe el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Lo encerramos dentro de un corchete. Y estos son los números que pertenecen al conjunto de números enteros. Como decía anteriormente, el conjunto de números enteros ya nos resuelve muchos problemas. Nos resuelve problemas donde no sabemos cómo restar 3 menos 4, donde no sabemos cómo definir los grados menos 0, menos 1 grado, y infinidad de problemas más que se dieron en esa época. Pero luego se dieron cuenta de que con esto no bastaba. Porque existía la división. O sea, aquí ya tenemos la suma, la multiplicación, la resta y la división. Claro. Y entonces ya no tenemos ningún problema con sumar, multiplicar o restar. Porque si sumamos cualquier número entero por otro entero, eso nos va a dar otro entero. Por ejemplo, menos 3 más 2. ¿Eso qué nos da? Menos 1. Si multiplicamos 2 por 2, ¿eso qué nos da? 4. Si restamos 5 menos 6, ¿eso qué nos da? Menos 1. Ya no existe ningún problema entre estos tres. Sin embargo, cuando venimos acá a la división, si dividimos 6 entre 3, ¿esto qué nos da igual? 2, porque 2 por 3 es 6, ¿sí o no? Pero ¿y si dividimos
7 entre 4, no conocemos el resultado. Ahí es donde nace el conjunto de los números racionales. Denotamos al conjunto de números racionales con este símbolo, una Q con dos líneas. Podemos definir al conjunto de números racionales como los números que son el cociente entre la división de dos números enteros. Por ejemplo, entre la división del 4 dividido entre 2, entre la división de estos dos números enteros, nos queda un cociente de 2. Por ejemplo, entre la división de 6 entre 3, nos queda 2. Entonces, los números racionales surgen porque a medida que van dividiendo más números enteros, se dan cuenta de que existen divisiones como 3 entre 7, la cual ya no da un número entero. Es ahí donde nacen los números racionales. ¿Cuál es el resultado de 3 entre 7? De la división entre 3 entre 7. Es 0,42857. Lo cual tiene un periodo. Los números que se repiten son 4, 2, 8, 5, 7, 1. Acá se repite 4, 2, 8, 5, 7, 1. Los números racionales son todo aquello que tiene una coma, los números decimales. Y también los números racionales son las fracciones. Son definidos como el cociente entre la división de dos números enteros. Pero, por una operación tan sencilla como esto, donde tenemos un triángulo rectángulo, el cual sus catetos son igual a 1. Una persona demostró que este lado, la hipotenusa, no es igual a un número racional. O sea, que esto de aquí no es igual al cociente entre la división de dos números enteros. Y entonces todas las personas se volvieron locas. La gente se volvió loca porque se estaban preguntando cómo es esto posible. Y luego se dieron cuenta de que existen muchos números que no son iguales a los números racionales. O sea, que existen muchos números irracionales. Claro, los irracionales son lo contrario de los racionales. Los irracionales son los números que no son iguales al cociente entre la división de dos números enteros. Números irracionales. Ahí es donde nacen ellos. Gracias a este descubrimiento, que el resultado es la raíz cuadrada de 2. Esto es lo que vale esta hipotenusa. Raíz cuadrada de 2. El cual es igual a raíz cuadrada de 2 es igual a 1.4142135. Y sigue y sigue y sigue. Y luego, como voy diciendo, se descubrieron más números que no son iguales al cociente entre dos números enteros. O sea, existen muchos números irracionales. Por ejemplo, pi. Todos conocemos el número de pi. También tenemos el número de Euler. Todos estos de aquí son cantidades que no son racionales. O sea, no son el resultado, no son el cociente entre la división de dos números enteros. 2.71,
82. Y pi es 3.141592 y sigue y sigue. Es ahí donde se crean los números racionales y luego se descubren los irracionales. Y entonces aquí ya tenemos al conjunto de números irracionales al conjunto de números racionales. Y este conjunto de números racionales e irracionales forma todo esto de aquí, todo, el conjunto de los números reales. Todo esto de aquí es lo que forma el conjunto de los números reales. Todo esto de aquí es el conjunto de los números reales, conformado por los números irracionales, los racionales. Muy bien, y entonces ya para terminar vamos a hacer un remember y algunas recomendaciones. Entonces, para recordar, primero, ¿qué conjunto de números nace? ¿Cuál es el primer conjunto de números que nace? El de los números naturales. Los números naturales están conformados por el 1, 2, 3, 4, 5, todos los números que son positivos. Y muchas veces van a encontrar en libros que el 0 es un número natural, pero te van a encontrar muchas veces que el 0 no es un número natural. Eso ya depende de la persona que lo diga y también depende del caso, de si el 0 es o no es un número natural. Muchas personas van a decir que sí es un número natural, otros van a decir que no. A fin de cuentas, las matemáticas son un campo libre. Muchas personas pueden decir que sí, otras que no, pero yo pienso que todo depende del caso. Depende del contexto en el cual mencionen los números naturales. Así que, pero, para concluir, los números naturales son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los números que son utilizados para contar, los primeros que nacieron. Luego viene el conjunto de números enteros, y los números enteros son los negativos, menos 3, menos 2, menos 1, menos 4, menos 5. Podemos decir que son todos los opuestos de los números positivos, son los opuestos. El menos 2 es el opuesto del 2, el menos 3 es el opuesto del 3, el menos 1 es el opuesto del 1. Y aquí sí se incluye el 0 para tener una separación entre los negativos y los positivos. Aquí sí incluimos el 0. Este es el conjunto de los números enteros. Y luego nace el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es el cociente, o sea, el resultado entre la división de dos números enteros. 3 dividido entre 7 es igual a 0,42857. 3 dividido entre 2 es igual a 1,5. 7 dividido entre 8 es igual a 0,875. El conjunto de los números racionales son las fracciones, los decimales periódicos, los decimales los decimales periódicos, todo esto de aquí. ¿Ok? Y luego se dan cuenta de que existen números que no son el resultado entre la división de dos enteros. Y esos son los irracionales. Euler, pi, raíz cuadrada de 2. ¿Ok? En todo esto de aquí es el conjunto de los números reales. Entonces, la recomendación es que cuando estamos en un examen y siempre nos confunden diciéndonos escribe cualquier número real, trabaja con números reales por acá, números reales por acá. Siempre que digan números reales, ya ustedes ya saben que están refiriéndose a esto de aquí, a los irracionales, a los racionales, a los enteros y a los naturales. O sea que ustedes pueden utilizar todos estos números que están acá. Si les dicen trabaja solamente con números racionales, ¿con qué pueden trabajar ustedes? Pueden trabajar con esto, pueden trabajar con esto. ¿Por qué? Porque como se dan cuenta, los números racionales abarcan a los enteros y a los naturales. Y asimismo,
Si le dicen solamente trabaja con números enteros, ustedes van a trabajar con -3, -2, -1, el 0, el 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque los números enteros abarcan a los naturales y a lo que es negativo. Muy bien. Si tienen alguna duda, dejen en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Denle un like, compártanlo y si les sirvió la clase, enséñenle a sus compañeros. Espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias.